Banco de Chile, el Banco de Chile. Bueno, la inflación ha aumentado de manera importante durante este año, 0,7% fue la última medición, 3,4% en el año y 5% en 12 meses. ¿Qué es lo que más está subiendo? Bueno, desgraciadamente, los alimentos. Cristian Pino tiene los detalles de esta noticia también, Cristian, ahí en la Feria Lo Valledor. Bueno, ¿cuáles son estos productos que están llevando la inflación hacia arriba? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Monse, ¿ustedes conocen ese bolero Usted es la culpable? Sí, obvio. Sí, Acá pues. está. Usted es la culpable. La papa. La papa, mira. La papa, La exactamente. papa. La papa La papa comandó. tiene la papa. La culpa la tiene la papa. Fue el alimento que más subió durante el presente año y que ha subido cerca de un 30% el precio, pese a que, de acuerdo a lo que hemos conversado con algunos locatarios acá, ya está tendiendo a bajar el precio, y eso se demuestra, por ejemplo, ahí en el cartel que vemos que 5 kilos se pueden comprar por 3.000 pesos, es decir, a 600 pesos el kilo. En alguna otra feria estaba a 900, lejana la época donde uno podía adquirirlo por 250, 300 pesos. Ustedes lo decían, fueron 10 de los 12 de las 12 digamos segmentos de la canasta familiar que establece el Instituto Nacional de Estadística, que subieron de valor durante el mes de agosto y que llevaron e impulsaron el IPC al 0,7%. Pero no es solo la papa, también aquí está otro culpable, y es el precio del tomate. 1.650, 1.750 pesos el kilo de tomates, y eso también ha incidido de manera importante y se ha reflejado también en el presupuesto de la gente. A ello se puede sumar el zapallo italiano, bueno, la carne también, en general el rubro de alimentos, que ha incidido bastante en este IPC. Gonzalo Vallejo, que está junto a nosotros y que es administrador de aquí la Feria Lo Valledor, nos va a contar. Gonzalo, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cuáles son las razones particulares de esta alza, tanto en las papas como en los tomates, en la escasez, en la importación de los productos? ¿Qué se le puede decir a la gente ante estos valores? Bueno, buenos días, antes que nada, pero la verdad que todo esto que estamos viviendo es un problema estacionario en la gran mayoría de los productos. La papa, que es lo que afectó en esta oportunidad el IPC. La papa tiene un problema de sequía en el sur, que es la que nos produce, nos abastece en esta época del año, digamos, con ese producto. Eso llevó a tener una menor producción por tonelaje por hectárea y se refleja en los precios. Hoy día debería entrar ya pronto la cuarta región con las papas nuevas después del 18 de septiembre, y eso se va regulando un poco. En el tema de las hortalizas en general tenemos un sistema de, como son productos de periodo de ciclo corto en producción, no ha habido tanta intención en la producción por la inseguridad de riego. Por lo menos ahora con toda esta última lluvia nos da una tranquilidad para seguir proyectando los cultivos, y eso debería tender a la normalización, digamos. Gonzalo, el ministro de Hacienda ayer sostenía que esto era una cifra transitoria, que en los próximos meses debería tender a regular hacia la baja. ¿Esto se puede reflejar en los precios también de las hortalizas, de las frutas, de las verduras y de los que han subido más en los últimos meses? Indudablemente que sí, porque yo concuerdo con él. Debemos esperar, ya pronto ingresa Limache con la producción de tomate. Ya Colín, toda esta zona de Quilicura, una zona importante de la producción de hortalizas, el clima mejora, ya es más cálido, por ende los ciclos de producción de las hortalizas de hojas son más cortos. Por ejemplo, la lechuga hoy día son alrededor de 100 días y mañana vamos a bajar a 90 y 60 días. Entonces, el abastecimiento, tenemos agua, tiende a la baja de todas maneras. ¿Eso tendría que reflejarse cuándo? No, yo creo que estamos hablando a fines de octubre y ya normamos todo lo que se produce en la zona central. Nos acercamos, en invierno nos vamos al norte y ya acercándonos al verano llegamos a la zona central de la producción, digamos. O sea, el 18 va a tener precio alto. De todas maneras, ya estamos una semana prácticamente. En el tema del tomate, que es el producto estrella para la ensalada chilena en esa oportunidad, lamentablemente, por un lado es solamente Arica, y Limache está aportando muy poco, y la calidad del tomate no es lo mismo, ya que por el clima helado no le da el mismo rojo que trae Arica, entonces Arica va a seguir siendo. Ahora, hay un tema que nuestra experiencia es que los productos tienen precios cortos. Yo creo que mañana, que llega el nuevo embarque de Arica, el día jueves, y donde también se distribuye a todos los mercados mayoristas regionales, vamos a ver qué va a pasar con el tomate. Mi tendencia es que, y la experiencia me indica que debería frenarse el alza, no debería haber más alza, y por ende va a ir a piso. O sea, tendría que bajar. Ahora, no a precios que estamos acostumbrados, pero sí no subir más de lo que hay.
Cristian. Ok, Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos a estar también intercambiando esta visión, Monse, con un economista ahí en el estudio para saber también. Esto es lo micro, falta Pero lo dile macro también. dile a tu entrevistado ¿Sí? que no se vaya, porque podemos No, por intercambiar opiniones entre todos, porque estamos aquí en el estudio junto al economista jefe del BBVA, Jorge Zelaibe, para entender de distintos puntos de vista este fenómeno inflacionario del mes de agosto, pero también de los últimos 12 meses, donde llevamos un 5% de inflación. Jorge, gracias por estar con nosotros. Tal como decía la persona aquí en Lo Valledor, uno pudiese pensar que esta inflación de agosto es estacional, es puntual y que efectivamente septiembre se va a comportar con menos inflación, o hay otras razones para pensar que septiembre también vamos a tener una cifra alta en el IPC. A ver, como Gonzalo ahí lo decía en la nota, efectivamente la inflación de este mes estuvo muy explicada por productos perecibles, por efectivamente tomate, la papa apareció tomando un rol muy protagónico, pero también hay otros productos que están en alguna medida influenciados por la depreciación que hemos tenido de la moneda, por el alza del tipo de cambio que hemos visto durante los últimos meses. Obviamente eso también se está reflejando en el IPC y se ha estado reflejando en el IPC durante los últimos 18 meses. No es casual que hayamos tenido al Banco Central hace muy poco indicándonos que la inflación ha estado mucho tiempo sobre 4%, y eso tiene un responsable muy específico y es el alza del tipo de cambio. Podemos discutir por qué se ha producido esa alza del tipo de cambio, pero en términos muy simples, ese es el elemento que explica. Entonces son elementos que van por caminos separados, ¿no? Así Porque Gonzalo nos explicaba algunas razones que tienen que ver con los ciclos agrícolas finalmente y con las condiciones en las que se está cultivando, pero tú dices, aparte de eso, está este otro factor que tiene que ver con el tipo de cambio. Así es, porque por un lado tenemos una incidencia importante de alimentos, pero no solo fueron alimentos perecibles, también algunos alimentos elaborados con un componente importado. Y ahí es donde empieza a jugar un rol la depreciación del peso. Además, recordemos que la inflación fue 0,7, por lo tanto los alimentos jugaron un rol importante, pero hubo también otros productos que explicaron parte de esta inflación. Preguntémosle justamente a Cristian con Gonzalo, ¿cuáles de las verduras y de los productos más consumidos vienen de afuera? Porque también este año se vivió el tema de las paltas, por ejemplo, que venían de Perú. Hoy principalmente podemos abastecernos con producción chilena de verduras y frutas, ¿o no? El tema de la palta, ingresó Perú cuando hay un nicho, lo mismo que hace Chile cuando envía frutas hacia el extranjero. Perú tiene una opción de ingresar cuando Chile está en baja. Ahora en este momento la producción de palta, Chile está en plena producción de cosecha, lo que sí estamos un poco jugando porque el dólar alto te lleva un poco a entusiasmar más la exportación. Claro. Y por ende te va quedando la fruta que no califica para ello, pero igual ya se reflejó en los precios de la palta para el consumidor, debería bajar un poco más, pero el tema de hortaliza y todo eso deberíamos tener una producción normal. Ahora, no olvidemos que Chile importa, son piña, banana y mangos, el resto son todas frutas propias, y en alguna oportunidad las grandes cadenas traen nectarines, duraznos o otras frutas, pero lo demás todo lo producimos nosotros y existe en Chile. Por lo tanto, el efecto mayor, Jorge, es un efecto doméstico, ¿no es cierto? Por lo menos No, por supuesto, en los alimentos. pero por ejemplo el plátano jugó un rol importante también en este IPC, y es un producto importado. Pero esto es producto del tipo de cambio. Tú decías, podemos discutir cuáles son las razones del tipo de cambio. ¿Cuáles son a tu juicio esas razones? A ver, hay dos elementos importantes. No nos olvidemos que la economía chilena está con un crecimiento bastante malo, y en general cuando las economías están mal, creciendo poco, sus monedas se debilitan. ¿Qué significa eso en términos simples? Que tienes que pagar más pesos por cada dólar. Entonces, lo que hemos visto en esta coyuntura es que uno de los elementos que nuestra economía ha sufrido es una desaceleración más o menos importante, por lo tanto la moneda nuestra ha perdido valor, depreciación de la moneda. Y además la economía americana se ha estado recuperando. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Fortaleza adicional del dólar. Entonces, son dos elementos que han llevado ese cambio abrupto que tuvimos del tipo de cambio en torno a 470 y ahora rozando los 700 pesos, se explica por estos dos elementos que han estado jugando justamente en la misma dirección. ¿Qué pasa con la UEF? Porque la UEF, uno cuando dice IPC alto, UEF sube al tiro, todos tenemos deudas en UEF, más si se habla de crédito hipotecario. Y yo pensaba, la UEF sube implacablemente, los sueldos de la gente nunca
que yo sepa, se transan o muy pocas veces o están fijados en UF. Entonces todo sube más rápido de lo que suben los ingresos reales. A ver, eso es cierto, pero hay bastantes mitigantes en la economía chilena. A ver, efectivamente la inflación gatilla alzas consecutivas en la UF. Pero ¿qué elementos tenemos a favor? En Chile tenemos un mercado laboral bastante formal, a diferencia del resto de los países latinoamericanos. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene trabajos asalariados, donde se les paga, se les reajusta el sueldo cada cierto tiempo. Yo sé que algunos que nos ven dirán, sí, pero a mí me lo reajustan una vez al año. Bueno, pero te lo reajustan una vez al año. Hay otros que tienen el beneficio de que se los reajusten trimestralmente, semestralmente, y se lo reajustan efectivamente en base a la inflación acumulada, lo que por lo tanto te coloca al mismo nivel o te recupera la pérdida de poder adquisitivo que tú tuviste. Y por otro lado, este mes tuvimos una nueva alza para aquellos que están más indefensos en esta inflación, que son la gente de menos ingresos, la vulnerable. Tuvimos una nueva alza en el salario mínimo de 7% y vamos a tener otra alza del salario mínimo en enero del próximo año. Es una alza, han venido alzas importantes en el salario mínimo, cosa que también protege a la gente más desvalida, ¿no? Vamos a volver con Cristian Pino, Jorge, y con Gonzalo. Nos decía Cristian Gonzalo que vamos a tener probablemente algunas buenas noticias, pero otra que no es tan buena, que los tomates de aquí al 18 probablemente no van a bajar. Vamos a seguir abasteciendo nada más de tomates ariqueños. ¿En qué productos podemos poner las esperanzas de aquí al 18? Antes de eso, Pablo, y no solamente el tomate, lamentablemente le voy a pedir aquí a Gonzalo que nos muestre el precio de la cebolla también. 4 cebollas por 1000, es decir, a 250 pesos cada cebolla, que también es un elemento fundamental para el 18, para la empanada. Es otro de los productos también, claro, el pebre también, elemento fundamental de la cebolla, entonces es otro elemento que también va a subir. La razón de esto, Gonzalo, que además te lo complemento con una pregunta que tiene que ver con la realización de la empanada, porque el precio de la carne también tiene un doble motivo para que se incrementen sus precios. Bueno, un tema con la cebolla primero. La cebolla, recordemos que se cosechó esta cebolla, se inició su producción alrededor de marzo-abril del 2014. Se cosecha en febrero de este año y se guarda ya en bodega y se empieza a distribuir. Y se exporta mucho. Chile exportó mucha cebolla este año y por ende la que nos queda a nosotros tiene un valor, por la lógica, la demanda, te sube los precios muy fuertes. Y el tema de la carne, te sube la tonelada, dólares por tonelada afuera, y más el alza del dólar que hemos tenido, por ende te llega doble precio y son los precios que tenemos hoy día. O sea, en eso no tenemos nada que hacer nosotros, digamos, porque tal como se comentaba que la producción nuestra de carne es alrededor del 50% y los otros 50% lo importamos. O sea, no, por ese lado estamos sumados a lo que nos envían de afuera, digamos. Gonzalo Bravo, administrador de aquí en la Feria de Los Valledor, muchísimas gracias por habernos dado todos estos datos, habernos contado de qué trata toda esta salsa de precios. Claro, en un mes en difícil, agosto, y un mes también que se proyecta septiembre, lo podrán conversar también con una inflación que según el mercado también viene alta. Además de muchos gastos. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias también a Gonzalo por todos los antecedentes allá en la Feria Los Valledor. Buenos días. Buenos días. Y justamente preguntarte ese tema, Jorge, porque por un lado el ministro de Hacienda dice que efectivamente la inflación debiera empezar a decrecer, pero también se dice que en septiembre va a haber mayor alza de precios. ¿Cómo ves tú el futuro en ese sentido? A ver, la inflación ha sido un problema, estamos viviendo un chaparrón inflacionario, parte del ajuste cíclico de la economía, recuperar los precios adecuados para que haya inversión, no solo son confianzas, también precios adecuados, tasas de interés bajas, tipos de cambio alto para que se estimule la inversión en sectores exportadores y obviamente la inflación ha sido uno de los costos que hemos tenido que pagar todos los chilenos. Ahora, el septiembre va a tener algunos beneficios, no solo en algunos productos perecibles, sino que también la gasolina. Fíjense que la gasolina ha venido bajando y va a continuar bajando. Podemos tener algún regalito del ministro de Hacienda respecto a un ajuste importante en las gasolinas con el mecanismo del MEPCO, cosa que también nos ayudaría en septiembre. Es un fenómeno que yo espero que sea transitorio. Tiendo a coincidir más con el ministro de Hacienda. Creo que vamos a tener un IPC alto en septiembre, muy estacional, muy explicado por carnes, por algunas frutas, por algunas verduras, por transporte interurbano. Pero hay una cosa mitigante también, este 18, para pena de muchos, es un 18 chico, es un 18 pequeño, por lo tanto las alzas en las tarifas interurbanas también deberían ser bastante más acotadas que lo usual. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Tele 13. Gracias a ustedes. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 48 minutos y el gobierno se ha manifestado dispuesto a recibir